Dice la palabra de Dios que estamos en este tiempo y bueno, gracias a nuestro Padre Celestial que estamos aquí, podemos estar juntos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y gracias a Dios que tenemos la palabra que nos ayuda ahora sí que en contra de herejías, en contra de sectas, ¿verdad? La palabra de Dios no necesita un intérprete más porque se interpreta sola. ¿Sabes lo que tú y yo necesitamos? El Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a interpretar, a tener un buen enfoque de la palabra de Dios. Y yo no sé cuánto tiempo llevas en el Evangelio. El día de ayer estábamos compartiendo en dos sesiones, aproximadamente eran 200 pastores. Estábamos compartiendo acerca de la visión de Samaritan Spurs. Y les compartía que los niños, a ver, voy a hacerles las preguntas que les hice ayer. ¿Quién aceptó a Cristo antes de los 5 años? Antes de los 10. Así como los que dicen son de la cuna cristiana. Que la cuna ya se quedó, pero tú sigues aquí, amén. Antes de los 15 años, en los 15, los 20, ¿sí? ¿Sabes? Ayer me sorprendió porque muchos pastores, la gran mayoría, habían aceptado a Cristo antes de los 15 años. Yo digo, qué bendición, porque los niños menores de 15 años impactan más el Evangelio. Yo recibí a Cristo a los 11 años y para mí es una bendición y es lo mejor que pude haber hecho, ¿sí? Pero cuando llego a Cristo, dice, ya recibiste a Cristo, en todo este tiempo ya recibiste a Cristo. Y yo les compartí ayer que pues como todo niño llega y uno acepta a Cristo en la escuela dominical, porque ahí es donde recibí a Cristo, pero después en la predicación, cuando vino un predicador y dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo en su corazón? Y yo fui uno de ellos que levantó la mano, pasé, pero después vino un profeta y dijo, si tú quieres recibir a Cristo, te pido que pases al frente, y yo estaba ahí. Fueron como 11 veces que yo recibí a Cristo. En ese tiempo, ¿por qué? ¿Sabes? Porque yo no sé qué significa recibir a Cristo, pero si alguien lo dijo de una forma, de otra, yo dije, pues será una, será otra, pero de que yo recibo a Cristo, lo recibo. ¿Sí? Y quiero compartirte precisamente hoy el título de ¿qué significa recibir a Cristo? Porque los años que tú lleves, qué bueno, si tú ya lo entiendes, excelente, lo vas a reafirmar, pero si no, ¿qué significa recibir a Cristo? ¿Será que hay algunos requisitos? ¿Será que tengo que llevar algunos pasos para poder recibir a Cristo? O tal vez puede recibir a Cristo sin pasar por ciertos lineamientos o reglamentos que la palabra de Dios nos menciona. Y sabes, no van a ser míos, aquí están en la palabra de Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo? Y todos dicen, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha recibido a Cristo en su corazón? Levanta tu mano, si ya lo recibiste, ¿sí? Ah, qué bueno, aleluya. Entonces le estoy hablando a puro cristiano o pura persona que ya recibió a Cristo, ¿sí? Lamentablemente, antes de iniciar, quiero poner un versículo que dice lo siguiente, Juan 1, 11 y 12. La palabra vino a lo suyo. ¿Quién es la palabra? Jesús. Pero los suyos no la recibieron.
Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, porque podemos en ella encontrar la luz, la dirección, hacia dónde tenemos que guiar, hacia dónde tenemos que caminar, Dios. Gracias porque tu palabra es esa espada de doble filo. Te pido ahora que tú hables a nuestro corazón, Señor. Gracias, gracias como hablaste a mi vida, Dios, que pueda impactar la vida de cada uno. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tal vez esta palabra digas, esto es como que de primaria, ¿verdad? Tal vez digas, oye, esto es como lechita espiritual, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Algo que me llama mucho la atención cuando estaba preparando esta enseñanza, es que muchos en el camino hemos llegado a la iglesia, pero en realidad, ¿seremos cristianos? ¿Tendremos a Cristo en nuestro corazón? Muchas personas que dicen que lo han recibido al final de su vida posiblemente se van a llevar sorpresas. La Biblia lo dice. Juan 1:13. Después de Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero ahí va la sorpresa que tal vez puedan llevarse a muchos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. O en la versión 1960 dice, hacedores de maldad. Esta es la Reina Valera contemporánea. ¿Cómo es que yo estuve en la iglesia, profeticé, prediqué, evangelicé, tal vez hasta algunos demonios, eché fuera algunos demonios en el nombre de Jesús, pero aquí la palabra de Dios nos enseña algo bien interesante, es que no es lo que tú digas, no es lo que te digan, sino al final quien te conozca, que es Dios. Dice la palabra que a todos nos conoció en el vientre de nuestra madre. Amén. Pero qué importante es que cuando estamos seguros de que recibimos a Cristo, todas las obras o todas las cosas que hagamos después, sabremos con certeza y seguridad que es porque Cristo mora en nuestro corazón. A veces hay cristianos en la iglesia, no quiero decir aquí, y si es aquí, pues Dios sabe. Algunas personas están por obligación, más que por convicción. El estar aquí no es cumplir, ya cumplí con Dios. No es cumplir con Dios, hermano. Tal vez, saquémonos esa idea, porque esa idea nos las dijeron en el pasado, en el catolicismo. Tú tienes que cumplir con Dios. Ay, sí, ya voy a misa, o voy a la villa, que es un poquito más, como que agarra mejor, y paso en el corredizo que va así, y ya le pido, y ya cumplí con Dios, ya cumplí mi manda, ya cumplí, ahora sí, a vivir mi vida como tiene que ser. No, el estar aquí es porque hay una necesidad, hay un hambre de la presencia de la palabra de Dios. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Sí? Entonces no es cumplir con Dios. Entonces tal vez pues vamos, ¿a dónde vamos? A la iglesia. Otra vez a la iglesia, y bueno, vamos a la iglesia. Es que como que no acepto mucho de Cristo, pero bueno, está bien. No es cumplir con Dios, es
Dice, mirad cuán bueno. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es alegría, es gozo, dice la palabra Salmo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, desde el momento en el que me levanto el domingo, que es un día apartado, y la palabra nos los decía ahí, que es el cuarto mandamiento, que es guardar el día de descanso, apartar un día. No es mi día, es el día para Dios. Y si yo no puedo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero el domingo es un día apartado, porque es un día en el cual la presencia de Dios, la palabra me va a confrontar. Aleluya. Sí. Si no, seguiríamos en el pasado, seguiríamos y que nos echaran agüita y que todo, ya nos vamos ya según por lo que hicimos, pero no, en el cristianismo no es así. Por eso es el entender si he recibido a Cristo en mi corazón. Porque todo lo que yo haga lo voy a hacer por automático. Nadie me va a obligar, nadie me va a forzar, nadie me va a decir ya, o tal vez nadie me va a decir que cómo me tengo que ir vestido, porque sé que voy a ir a una fiesta. Y si me voy muy emperifollado o emperifollada a una fiesta secular, ¿por qué no estar muy bien arreglado en la fiesta que es cada domingo en la casa de Dios? Aleluya. Hay cosas que no se tienen que decir. Jesucristo no dijo eso porque ya se entendía. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que ya se dan por hecho. Es que no lo menciona, pero ya se da por hecho. Aleluya. Porque era la cultura. Es, por ejemplo, la cultura. Tú llegas a un lugar y ¿qué haces? Saludas, ¿verdad? Y quien no salude, pues ahí les encargo. Buenos días. Buenas tardes. ¿Sabes que no le hablo? No habla de la persona, habla de ti. Es tu educación, es tu cultura. Aleluya. Entonces, ¿qué significa recibir a Cristo? Y pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, también quiero dejar en claro que recibir a Cristo es más que solamente repetir una oración. No es solamente levantar la mano cuando hacen el llamado, ni tampoco es creer que Dios existe. Vamos a ver qué significa recibir a Cristo. Número 1, haber escuchado la palabra de Dios. Este es el primer paso que Dios nos dice en su palabra: escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo vas a recibir a Cristo sin haber escuchado la palabra, el evangelio, las buenas nuevas? Dice la Biblia, Efesios 1:13, también ustedes, luego de haber ¿qué? Oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva, no que es, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Necesitamos comprender que ganar almas no es solamente hacer que las personas repitan una oración sin comprender lo que hacen. Yo repetí, pero no sé lo que hice. La oración para salvación solo tiene poder si nace de la fe, del entendimiento de lo que significa entregar la vida a Cristo. No viene de la nada, viene de una comprensión, viene de la fe, más que de la lógica, más que, imagínate que te diga, vas a recibir a Cristo en tu corazón. Tal vez tu lógica, tu entendimiento, ¿qué onda? Pues, ¿cómo voy a recibir Por eso un maestro de la ley, ¿sí?, se le acercó a Cristo y le dijo: ¿qué es eso que tú estás diciendo de volver a nacer? ¿Sí? No entiendo, no lo comprendo. ¿Qué es esto de que acaso tengo que volver al vientre de mi madre y para decir vuelvo a nacer? Si en un lenguaje más comprensible, Jesucristo le dijo: ¿cómo crees esto? ¿Cómo dices esto? Me extraña.
Me extraña que tú, siendo un maestro, hagas este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque lo estaba queriendo entender con la lógica, con el... Nunca va a ser esto, ¿sí? Entonces, la fe se produce en nuestra vida únicamente cuando escuchamos el evangelio. Aleluya. No es que yo le hice que repitiera pero sin haberle dicho un contexto, sin haberle dicho qué. Dice la palabra en Romanos 10:14 al 17 lo siguiente: ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí sabemos este versículo, Romanos 10:17. Así que la fe viene o proviene ¿de qué? Del oír. ¿Y el oír proviene de qué? De la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? ¿Cómo va a producir o cómo voy a decir tal vez amén o Él me salvó si no me lo predicaron? En este pensamiento politeísta, todos pueden adjudicarle a quienes le dan gracias a la madre naturaleza, a la Pachamama, a algún santo, a alguna deidad. Gracias a Ganesh, gracias a la muerte. ¿Sí me explico? ¿Cómo van a decir quién los salvó si alguien no les predicó antes? Por eso siempre se les hacía esta pregunta como para corroborar dónde mora Cristo ahorita. Y muchos decían, en el cielo. Entonces no comprendieron, no supieron que Jesús mora ahora ¿en dónde? En el corazón. No es con la lógica. Es incomprensible con la lógica. Pero es por fe. Aleluya. Tal vez las condiciones en el tiempo que estuvimos ahí en la iglesia, cuando hemos estado ahí en la iglesia católica, les predicamos de Jesús. Y saben quién es Jesús. Y al final queremos orar por ustedes, pero ¿les parece si hacemos una oración? Pero ya saben quién es Jesús. Aleluya. Y mi esposa, ya ven que ahí lo tenían crucificado. Y dice: Jesús no es así, está ahí. Jesús vive. Se les deja bien claro quién es Jesús. Aleluya. No, vamos allá y repitan la oración. No, tienen que saber quién. Aleluya. Ahora las preguntas vienen, siempre, van a haber preguntas siempre en las predicaciones. Ahora, ahí viene la primera pregunta: ¿escuchaste la palabra de Dios antes de aceptar a Cristo? ¿O te obligaron o presionaron para recibirlo? Es que yo fui una vez a la iglesia y mi tía, la que iba a la iglesia, me obligó. Y aquí estamos en la iglesia. Pero fue porque escuchaste o porque te obligaron. ¿Sí me explico? No quiero decir que son todos, pero sí la palabra de Dios es muy clara. Tuviste que haber escuchado el evangelio para creer, porque la fe viene después de oír el evangelio. Se abre. Esto es algo que no lo entiendes, pero pasa. Y entonces viene la fe y entonces dice: acepto a Cristo en mi corazón, porque comprendí, no humanamente, sino esto es espiritual, porque la fe se activó. Aleluya. Este es el primer paso. Viene el segundo, que es
¿Qué significa recibir a Cristo? Es reconocer que somos pecadores. Permíteme, déjame poner esta palabra porque sí es importante. Reconocer que somos pecadores. Ahí está, para que se pueda entender. Reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos nosotros mismos. Este es el segundo paso. ¿Qué significa recibir a Cristo? Reconocer que somos pecadores. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, y esto todos los versículos no lo sabemos, ¿sí o no? Cuando tú evangelizas a alguien o cuando le hablas de Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí sabes qué es destituido? Separado, fuera de, ¿sí? Están destituidos. Para poder reconocer nuestra necesidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, necesitamos comprender o reconocer primeramente nuestra condición espiritual. Todos somos pecadores. Y hay muchas personas que dicen, yo no he pecado. Yo no he pecado. Y tal vez hasta mencionan pecados que yo no he secuestrado, yo no he matado. Pero no estamos hablando de ese pecado, porque el pecado no es como nosotros lo vemos, sino como lo ve Dios. Tan fácil, la Biblia nos dice, ¿quién de aquí sabe hacer lo bueno? Y si no lo hacemos, es pecado. Todos, dice la palabra. Esa es la primera, después como que la segunda condición, reconocer cómo está nuestro espíritu, cómo estamos en nuestro espíritu. Todos somos pecadores. Y es que en el mundo muchas personas se consideran buenas personas. Y la palabra de Dios en Romanos 3, 10 y 11, que todos nos sabemos, dice, como está escrito, no hay justo ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo soy bueno, muchas personas dirán, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy cordial con las personas, yo soy muy educado, yo trabajo, y sí me explico, y empiezan a sacar algunos argumentos que creen y hacen pensar que son buenas personas, pero esto no habla de lo que está. La salvación no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Nuestra condición tenemos que vernos internamente, no externamente. Por eso los fariseos siempre se sentían muy espirituales, se sentían que conocían más de la ley. ¿Por qué? Pues llevaban sus rituales, llevaban algunas, se lavaban las manos y ciertas cosas que marcaba la ley, marcaba las normas de los lugares. Sí, está bien, pero eso no te hace ser más santo, porque tal vez por dentro tengas amargura, tal vez por dentro tengas odio, tal vez por dentro no quieres ver a una persona ni en pintura, porque llega a pasar, ay, no la quiero ver ni en pintura, pero soy buena persona, no le hago daño a nadie, pero no me la pongas ni me la menciones, porque entonces no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice la palabra, no hay quien busque a Dios, porque dentro de ser bondadoso, la persona, ¿crees que pretenda buscar a Dios? Tal vez antes nos decían que si hacíamos buenas obras, eran como ahí unas palomitas ahí en el cielo. Ah, mira, wow. Para que lo podamos entender, el like de Dios. Tienes mi like, Alan, porque fuiste buena onda puede pensar, es un ejemplo. Me dijo, no, todos viendo a Alan, ¿no? ¿Quién es Alan, no? Pero primeramente, ¿quién es Alan? Ahí les encargo.
Tienes mi like porque pagaste tu luz. Pues es una obligación. ¿Me explico? Es como cuando te entregan las calificaciones los hijos y dices, qué padre, y tal vez le reconoces, pero ¿qué tienen que hacer ellos? Ay, ¿qué crees? Pues aquí, oye, pues pasé año. Es lo que debes de hacer, como que, bueno, ahí está, mi like, ahí está. Pero eso no te considera una buena persona y tal vez con pasar año, con pagar esto, con ser buena persona, no te va. Ahora sí que no te va, ahí como se va la palabra, no te va a exentar de la condenación que hay por todo el ser humano. ¿Sí? Nuestro pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y esto significa que nuestro pecado nos separa de Dios y nos impide disfrutar de su gloria, cerrándonos la entrada al reino, a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí sigue ese pecado, no hay. El pecado actúa como un muro entre nosotros y Dios, es lo que nos destituye. No esto es antes de recibir a Cristo, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que nosotros comprendamos, reconozcamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No tenemos, ninguna persona que no ha recibido a Cristo tiene acceso a la gloria de Dios por sus propios méritos, ni por las obras, ni por otros métodos. Solamente Cristo es el que nos lleva al Padre. Aleluya. ¿Sí? Es interesante, dice Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Oye, hasta te vas a ir al cielo con todo y zapatos, ¿no? Dicen por ahí. Ahora, pues, ¿qué hizo? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá superado la obra de Cristo? Ahora hay otro por ahí, charlatán, que anda diciendo que Él se va antes porque Él es el Jesús. Ahora, y dice, y después de que yo me vaya, ustedes que son mis seguidores seguirán conmigo. Ahora esas herejías. Y anda diciendo que su madre es su madre Espíritu Santo, porque hay un Padre, un Hijo y la mamá es el Espíritu Santo. Ahora, esas cosas, ¿dónde andan? Pero ¿saben cuántos seguidores tiene? Nadie te va a llevar al cielo. Hay muchos que se levantaron y yo les iba a mandar un mensaje al grupo después del rapto que habían dicho que iba a pasar a principios de octubre. ¿Me habré quedado? Es que ya había una persona que dijo, tal va a ser el rapto. Y yo dije, ay, nanita, abrí los ojos, desperté y dije, ¿me quedé? ¿Me habré quedado? Pero vi el Facebook muy así, no, entonces fue alguna persona que se equivocó de la fecha. Ahí está David Koresh, hace muchos años, que también tuvo una secta y les dijo que todos tomaran un líquido porque después iban a ver a Jesús. Pues, ¿no creen? Y hubo un buen de personas que fallecieron por haber creído a un hombre. Solamente Cristo es el camino, dice la palabra. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Pero si no entendemos nuestra condición o la persona no reconoce su condición pecadora, va a decir que por sus méritos, por sus métodos y por sus fuerzas puede salvarse. Y nadie puede salvarse si no es por Cristo. Aleluya. Es que mi mamá ora por mí. Pues qué bendición por tu mamá. Pero tú necesitas aceptar a Cristo. Por eso es que la palabra nos enseña, no nos dice como tal la palabra, pero la salvación es personal. Aunque nuestros padres hayan ido a la iglesia, es que mis padres fueron pastores, fueron fundadores de iglesias y sí,
pero tú ya aceptaste a Cristo, pues es que yo creo que es por herencia. No, la salvación se tiene que recibir personalmente, porque tiene uno que reconocer que está pecando y que está destituido de la gloria de Dios. Como hijo que tal vez sus padres son cristianos, dice la palabra que no son inmundos, sino que son santos, pero es necesario reconocer que hay pecado dentro de cada uno y es lo que destituye, y por lo tanto no hay ningún método, obra, mérito que pueda llegar al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y ahí viene otra pregunta: ¿tus obras pueden salvarte aún recibiendo a Cristo? Es que ya recibí a Cristo, pero tengo buenas obras. Pues esas son como testimonio, no te salvan. Dice la palabra de Dios que tus testimonios que tu testimonio y tus obras, muchas personas glorificarán al Padre por lo que hagas, pero eso no es como que como un like, un palomita más. No, el que te acerca a Dios es solamente Jesús. Las obras después de haber recibido a Cristo son para glorificar al Padre a quienes no conocen de Cristo. Aleluya. Amén. Bueno, número 3. ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa creer en nuestro corazón que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Imagínate que alguien nos quisiera salvar sin haber pasado de muerte a vida. Aquel que murió y ya nos resucitó, ya quedó como la historia, ya quedó Mahoma allá, por ejemplo, ya quedó Buda, ya quedó Charles Russell, ya quedó aquel que se le presentó el ángel. ¿Sí se acuerdan, hermanos, aquellos que están en el instituto? El ángel Moroni, ¿quién era? José Smith, aquel que nació en una iglesia presbiteriana y después ahí se desvió. Ahí quedaron. Pero Jesucristo vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, pero no se quedó ahí en la tumba, resucitó. Él vive. Aleluya. Entonces necesitamos creer en nuestro corazón. Dice la palabra Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y la versión Reina Valera 1900 dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Recibir a Cristo no es simplemente aceptar que Él existió o que fue un gran maestro. Por eso Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Esto. Pero, bueno, ¿pero qué dicen ustedes? ¿Quiénes soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Por eso Jesús dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. No, fue un maestro, fue un profeta, fue aquel que vino y existió. No, es creer verdaderamente en el corazón que su muerte y su resurrección fueron personales, o sea que Él murió por mí y también por ti. Aleluya. Romanos 5:8 nos enseña 3 verdades fundamentales sobre el sacrificio de Cristo. ¿Qué dice? Cristo no murió porque lo merecíamos, sino porque lo necesitábamos. Su muerte no es porque la mereciéramos, porque nosotros mereceríamos ¿qué? La muerte. Él murió porque necesitábamos. Nuestro Señor Jesucristo no esperó a que fuéramos buenos, ni que cambiáramos. Él murió
siendo aún, dice la palabra, pecadores. Aleluya. Cuando estábamos lejos, cuando éramos rebeldes, cuando éramos indiferentes, Él murió por nosotros. Recibir a Cristo significa comprender que la cruz fue un acto de amor inmerecido. Porque sabes, tú y yo debíamos de haber estado en ese lugar. Por eso lo entendió el ladrón. ¿Qué haces aquí? Tú no deberías de estar aquí con nosotros. No deberías de estar aquí, porque es un lugar humillante. Es un lugar para exhibir a las peores personas. Yo soy un ladrón, y yo lo puedo interpretar así. Yo soy un ladrón, y este no es tu lugar. Pero Jesucristo le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque entendió que ese lugar no era de Jesús. Y si tú y yo no creemos que ese lugar era para nosotros, entonces nuestros méritos, nuestras fuerzas son más poderosos en nuestra vida que lo que Cristo hizo. Su muerte sustituye nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos por causa del pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recibir a Cristo significa decir, esa cruz era mía, pero Él la tomó por mí. Su resurrección también garantiza una nueva vida eterna. ¿Cuántos de aquí tienen vida eterna? No es que seamos eternos de que nunca muramos, porque se puede comprender, tenemos vida eterna, seremos eternos. No. Este cuerpo que tú y yo vemos físicamente va algún día tener que regresar de donde Dios o de donde fue tomado, de la tierra. Aleluya. Pero el tener vida eterna es saber a dónde yo voy a llegar después de fallecer en este plano. Y la vida eterna no es cuando fallezca, es cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Desde ahí tengo vida eterna. Juan 11, 25, 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto estaba hablando de una manera literal, porque ahí le dijo a la hermana de Lázaro, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo dijo de una manera literal, pero yo lo puedo entender de una manera espiritual. Y aún yo digo y creo que si Dios ve a una persona que tal vez ya está desahuciada médicamente, que ya los doctores dijeron, pues ya, que pueda vivir ya sus últimos días, o ya deje lo que coma, lo que quiera, ya que disfrute, ya, porque ya lo desahuciaron. Aún Dios puede decir, hey, todavía no, todavía esto no es una enfermedad de muerte. Y Dios puede resucitar. Eso es médicamente es resucitar también, porque ya cuando médicamente están desahuciados y que después, ¿cómo? De la nada vemos tus estudios y ahorita tenemos otros estudios y no lo comprendemos, los médicos no lo comprenderán, la ciencia no lo comprende. Esto es espiritual, pero esto es la última palabra que puede decir, que puede dar Dios. Aleluya. Amén. Pero tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida cuando vinimos a Cristo. Ahora viene otra pregunta. ¿Con tu vida declaras que Jesús vive o sigue crucificado? ¿Qué declara tu vida? ¿Que Jesús vive o que todavía sigue crucificado? Y viene el último punto. ¿Qué significa recibir a Cristo? Recibir por la fe la salvación que Cristo pagó por nosotros
en la cruz, confesando con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Aquí ya es donde viene que tengo que confesar. No es primero confesar. ¿Sí me explico, hermanos? No es confesar. Por eso es que luego muchas personas dicen, fíjate, y eres cristiano y sigues haciendo lo mismo. Es que tal vez su confesión o el recibir a Cristo no lo hizo con estos pasos anteriores. Y fue solamente obligado, o fue solamente porque dijo, bueno, pues ya fui a la iglesia y dijeron quién quiere aceptar, y pues me hicieron pasar porque era el nuevo y acepté a Cristo y ya, pero no estuvo convencido en su espíritu que necesitaba a Cristo. Pues no necesitaba, yo estaba bien, yo solamente fui de visita. ¿Me explico? ¿Y por qué entonces se alejó? ¿Por qué entonces, pues si yo vi que esa persona que llegó nueva, cuando fuimos a los evangelismos, ahí estaba, ahí estaba, sí, pero nunca comprendió en su espíritu? Y bueno, si es que Dios, el Espíritu Santo, le da esa revelación o entendimiento, a los años después, tal vez pueda recibir a Cristo y diga, oh, sí es cierto, yo no había recibido a Jesús. Como que me cayó el 20 de decir, no es cierto, yo solamente recibí a Cristo o llegué a la iglesia y por automático pues empecé a hacer lo que todos hacían. ¿Sí? Pero aquí viene la confesión y todos sabemos Romanos 10. Lo que dice la palabra la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas, yo creo que Jesús murió por mí, murió por mis pecados, pero no se quedó ahí, resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Por eso aquellos que están en el estudio de confesión de fe, este próximo sábado vamos a ver lo que son las confesiones, y qué importante es que tú y yo sepamos cuál es nuestra confesión. ¿Sí? Si te acuerdas de yo creo en un solo Dios y Padre, creador de todo el universo, de todo lo que existe y de lo que... ¿Sí? Creo... ¿Sí te acuerdas de este? Dice, no es el credo católico. Nanita. Vamos a ver todo eso. Vamos a ver todo eso y los credos y los... Bueno, ya te doy más. Bueno, voy a dar la palabra, los catecismos, que es un catecismo, que es un credo, que es una confesión, y todo esto lo vamos a ver el próximo sábado. No todo, una parte. Ya sabes que luego los estudios míos no son nada cortitos, pero algo que sí es importante dentro de la confesión es el que digas, yo me arrepiento, y es a lo que iba a decir, porque no solamente sí, yo creo y ya, no, me arrepiento de lo que yo hice. ¿Por qué? No es porque tú te hayas acordado de lo que hiciste, no, es porque el Espíritu Santo te convenció de pecado. Y ahí es donde viene la confesión. Bueno, y dice más adelante, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Creer en la obra de Cristo no es algo que solamente se vaya a quedar aquí en el corazón. Es por eso que estos versículos que estamos viendo nos enseñan que recibir a Cristo implica una decisión de fe completa, que involucra el corazón, pero también ¿qué? La boca. Debemos creer con el corazón, aceptar a Cristo, que es mi Salvador, pero también debemos confesar con nuestra boca, declarar públicamente que Él es nuestro Señor. ¡Aleluya! Pero también dentro de esta confesión es importante ciertos ingredientes para que cuando tú lleves a alguien a esta confesión, tú le recalques, me arrepiento de mis pecados. Y él lo repetirá, sí,
pero porque ya está convencido de que tú le dijiste, quieres aceptar a Cristo en tu corazón, pero después de que tú le predicaste de Jesús. Aleluya. ¿Sí? No es algo secreto, algo silencioso. No, yo ya recibí a Cristo aquí en mí. No, es confesarlo. Yo, Señor, te confieso y declaro que tú eres mi Señor, mi Dios, el Rey de mi corazón, y que ahora ya no me dirijo yo, sino tú mora en mi corazón, dirige mi vida, dirige mis decisiones, mi voluntad, Señor. Aleluya. ¿Sí? Tenemos que recordar las palabras que nuestro Señor dice ahí en Mateo 10:32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Viene aquí esta otra pregunta. Dos preguntas. ¿Confesaste con tu boca lo que tu corazón creyó o fue una emoción? Hay que definir esto. Hay que saber diferenciar la emoción, el momento. O tal vez sí, lo confesé con mi boca porque mi corazón creyó. En resumen, hermanos, estas cuatro cosas que yo subrayé son las que nos dice la palabra de Dios lo que significa recibir a Cristo. Escucha, reconoce, cree y confiesa. Aleluya. Ya dentro de la confesión, ya este es como que otro tema, el tal vez llevarlos a la persona, porque tú eres la responsable de saber llevar a aquella persona a que culmine recibiendo a Cristo. Bien, porque tú y yo sabemos. ¿Pero qué sabemos? Pues ya eres cristiano, tú ya debes de saber. No, es el pastor, no. Tú ya debes de saber. Entonces, si no confesaste bien a Cristo o no sabes que está Cristo en tu corazón, entonces es porque no lo recibiste bien. ¿Me explico, hermanos? Fórmula para confesar, y ese es otro tema, y esto también tal vez en algún otro momento lo puedo compartir, que deben de llevar algunos ingredientes, la confesión o la oración que tal vez tú guíes a una persona, ¿sí? Porque va a ser de suma relevancia lo que tú le digas a esa persona en esas primeras palabras que llega a Cristo en su corazón. Recibir a Cristo es más que repetir una oración. Es reconocer, yo no puedo salvarme, es Él. Es entregarle el derecho de nuestra vida y declararlo con valentía. Jesucristo es mi Salvador y Señor. ¿Tú lo puedes hacer? ¿Puedes declarar Jesucristo es mi Salvador y mi Señor? A ver. No les tengo que decir, a ver, díganlo ustedes. No les tengo que, 1, 2, no. Ustedes declaren ¿qué? Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Que no te dé pena. Que no te dé pena confesar que Jesús mora en tu corazón. Aleluya. Recibir a Cristo no es un acto religioso, espiritual, ni una costumbre emocional. No repetir una oración sin entender, hermanos. Ni levantar la mano. Yo quiero levantar la mano ahí en la emoción. Recibir a Cristo es una decisión. Aleluya. Yo quiero que